Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias, que ya Dios tiene bendición por medio de su palabra. Quiero comenzar diciéndole, el tema del día de hoy se llama Año Nuevo, precisamente lo que estamos viviendo usted y yo el día de hoy, un año nuevo. Y quiero decirle que lo que estaba sucediendo en esos momentos era una gran lección de parte de Dios para uno de los que son reconocidos como más grandes apóstoles dentro del cristianismo. Nada más y nada menos, nuestro Señor Jesucristo le estaba dando una lección espiritual al apóstol Pedro. Y quiero decirle que el apóstol Pedro no era una persona común y corriente. El apóstol Pedro era una persona acomodada económicamente. Tenía varias barcas. Él tenía un negocio de pesca. Tenía varias barcas y a personas trabajando para él. No es el apóstol Pedro que usted y yo nos imaginamos, ¿verdad? Con sandalias desgastadas y con pies maltratados. No, es un señor que tenía dinero y que tenía gente trabajando para él. Era un hombre acomodado económicamente, en pocas palabras. Pero lo que estamos acabando de leer no es sino otra cosa que para un hombre de negocios o para una persona acostumbrada a tener ganancia por medio de su negocio, un gran fracaso. Porque él estaba acostumbrado a generar dinero para poder pagar a sus trabajadores. Esa noche, como otras tantas, salió junto con sus trabajadores, con sus compañeros, a pescar. Y tuvo la tragedia de no haber pescado nada. Por la mañana, triste tal vez, pensativo, estaba lavando sus redes, dice la Biblia, lo que acabamos de leer.
Estaban lavando ya las redes, derrotados, pensativos, pensando, trabajando su mente para ver qué iban a hacer para costear los gastos que se estaban generando. Y lo que Dios tenía en mente no era otra cosa, sino que bendecir y prosperar al apóstol en su negocio. Pero a veces nosotros lo que no estamos acostumbrados a ver en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras familias, es que nos vaya mal, ¿verdad? Porque siempre comúnmente cuando llega un año nuevo como el que estamos hoy, gracias a Dios, estrenando, siempre desde una semana anterior las personas ya nos están felicitando, nos dicen feliz Navidad y qué más nos dicen y próspero, ¿verdad que sí dicen? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Nosotros sobreentendemos que el deseo de las personas es que nos vaya bien. Pero ¿qué tal que si en lugar de irnos bien nos va mal? Yo no sé si hoy en día, en estos momentos, alguien de ustedes comenzó el año sin trabajo. Yo soy uno de ellos. Esta semana me descansaron, no estuve trabajando y alguien dirá, qué pena, qué tragedia. No, eso se compone ya entrando más días adelante. Pero tal vez habrá personas que sí hayan perdido su empleo y tal vez esa palabra que alguien le dijo en algún momento, feliz Navidad, bueno, la Navidad tal vez la pasó feliz, pero el año nuevo con una mala noticia de esas, yo no sé si hay alguien que se pueda poner feliz. Empezar el año con una deficiencia como el apóstol Pedro estaba derrotado, no había pescado absolutamente nada. No había economía, había tal vez deudas que pagar, había personas a las cuales empleaba y tenía que también solventar su sueldo. Y tal vez pensativo decía, ¿de qué me sirve entonces estar escuchando las enseñanzas de Jesús? ¿De qué me sirve entonces que Jesús haya venido y nos haya escogido a nosotros? Esto puede pasar en nuestras vidas y tal vez nosotros pensar lo mismo. Alguien me deseó que me fuera bien en el año que entraba, que tuviera un próspero año nuevo, pero si en lugar de eso lo que estoy viendo es que no hay trabajo, es que hay deudas, es que hay problemas, es que hay pérdidas de familiares, entonces yo digo, eso no es próspero año nuevo. Eso tal vez pudiera pensar yo que es una tragedia para mí. Pero déjeme explicarle lo que Dios tenía detrás de todo esto que le estaba sucediendo al apóstol Pedro allí. Porque usted ya me acompañó a leer todo el complemento, la otra parte. Cuando Jesús apareció en su vida del apóstol, cuando el Señor llegó hasta donde él estaba, pensativo, necesitado y derrotado, y así tal vez nos podíamos encontrar algunos de nosotros, necesitados, pensativos, y algo no nos salió como queríamos. Pues quiero decirle que cuando Jesús llega, las cosas cambian. El Señor inmediatamente se acercó y le pidió las barcas con las que él trabajaba. Y déjeme decirle algo que todos nosotros estamos acostumbrados a ganar y no estamos acostumbrados a perder. Cuando por alguna razón no nos va bien, algo perdemos, sentimos la derrota, sentimos la frustración tal vez, pero nunca lo vamos a asociar con que Dios tiene un plan para nuestras vidas por medio de una derrota. Pero lo que está sucediendo aquí en la vida del apóstol Pedro es precisamente eso. Es Dios apareciendo en la vida de alguien, utilizando la derrota para hacer manifiesto y demostrar su misericordia, su ayuda y su presencia en la vida de alguien. Para que entonces ahora sí podamos nosotros declarar y decir, próspero año nuevo.
porque nunca será el deseo de nuestro Señor que nos vaya mal. Muchas personas juzgan a nuestro Dios, al Señor, atribuyéndole acciones que Él no desea, que Él no autoriza, sino que cuando nosotros no conocemos cómo funciona el mundo espiritual, tendemos a juzgar a Dios. Pero déjeme explicarle un poquito, así rapidito, cómo es que funciona el mundo espiritual. Es totalmente igual como funcionan las reglas humanas. Usted va transitando por el periférico y le aparece de pronto un letrero donde le dice máximo 80 kilómetros por hora y usted rebasa los 80. Si en algún momento algún oficial le detiene, usted no puede discutir ni alegar porque usted violó las reglas de velocidad, de tránsito en esa carretera. Quien nos sanciona tiene todo el derecho porque se me avisó y se me dijo que era máximo 80 kilómetros por hora. Pues en las leyes espirituales sucede exactamente lo mismo. La palabra del Señor dice claramente, en alguna ocasión se encontró a un hombre, lo sanó de su enfermedad y le dijo estas palabras: vete y no peques más para que no te ocurra una cosa peor. Cuando una persona no atiende esta instrucción de parte de Dios y de su palabra, sigue haciendo lo que antes hacía, por lo cual le sucedió la tragedia, el error, el problema y la necesidad. Y como no entendieron que Dios les ayudó, pero al igual que la otra persona les dijo, no peques más, a nosotros también implícitamente la palabra y el consejo de Dios nos dice también, porque dice la Biblia que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, a nosotros también nos dice el Señor, vete y no peques más para que no te ocurra alguna cosa peor. Cuando alguien ignora esas reglas, esas leyes, le ocurre algo peor e inmediatamente tienden a culpar a Dios. Y el año que tenía grandes expectativas de bendición, de mejora, se tornó en una tragedia. Pero lo que Dios desea es que usted y yo sí tengamos un próspero año nuevo. Esos son los deseos de Dios. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, mire. Alguien podrá decir, es que yo me esforcé, yo ayuné, yo oré, como el apóstol Pedro trabajó toda la noche tratando de lograr una gran pesca y no hizo absolutamente ninguna pesca, no logró nada. Así tal vez usted y yo podamos pensar, es que yo ya oré, ya ayuné, ya declaré, ya dije, ya hice y no sucedió nada. Déjeme explicarle qué es lo que está sucediendo. Vamos a iniciar buscando esta escritura, mire. Proverbios 14:23. Si yo le hablara de lo que yo pienso, yo lo engañaría, pero le voy a hablar de la palabra de Dios. Está en todas las Biblias. No, como dicen algunos, la Biblia de ustedes es diferente. No, búsquela en su Biblia, solo anótelo y búsquelo en su Biblia y verá que le estoy diciendo la verdad. Vea lo que dice Proverbios 14:23. Mire cómo dice. En toda labor hay ¿qué? En toda labor hay fruto. Si alguien de pronto dice, yo obedecí a Dios, yo oré a Dios, yo busqué a Dios, yo me acerqué a Dios y no sucedió nada, eso es un engaño. Porque la regla es que toda labor tiene que tener un fruto. El problema es que muchas veces el fruto no va a llegar cuando yo lo quiero, cuando yo lo deseo o cuando más me urge, sino que dice la palabra que todo lo que el hombre desea debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Dios va a dar fruto si tú lo buscas, si tú le obedeces y si tú te acercas a Él va a dar fruto de tu obediencia. Pero las personas se pueden desesperar, pueden desanimarse y lo que nunca esperan es que Dios logra reposicionarnos, o sea, darnos una mejor posición de la que teníamos el año pasado. Cuando entra el año nuevo, lo que Dios desea es reposicionarnos, darnos una mejor posición.
El apóstol estaba derrotado, sin pesca, sin dinero, tal vez en ese día, en esa noche, y con algunos problemas y deudas que pagar. Y lo que hizo el Señor fue reposicionarlo. Le pidió que obedeciera las instrucciones que le estaba dando, y por medio de esas instrucciones, el apóstol logró una pesca abundante, tan abundante que tuvo que pedir que sus compañeros de barcas le vinieran a ayudar. Y dice que fueron tantos los peces que lograron tener que las barcas donde los echaron casi se hunden. Lo que él pensaba que era una derrota, que era una tragedia, se transformó en la mayor bendición que jamás él había visto en todo su esfuerzo, en todos los días que había trabajado como pescador. Cuando Dios mete la mano en tus necesidades, en tus problemas, eso se transforma de una derrota aparente en una tremenda bendición. Yo no sé si tú conozcas algo, pero la Biblia nos habla acerca de un tal profeta Elías. Ese profeta fue enviado para que avisara a los reyes de su tiempo donde él vivía, para que avisara que venía una gran sequía. No iba a llover por 3 años y medio, ni cosechas ni ganado iban a poder sobrevivir. La gente tenía hambre a tal grado que, dice la Biblia, se comían a sus hijos. Las mujeres se ponían de acuerdo: primero nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Y se dio un gran problema con un par de mujeres que hicieron esto y salieron a reclamarle al rey. Y entonces el rey se molestó y dijo: ¿qué acaso yo soy Dios para resolver ese problema? Y ciertamente solo Dios podía resolverlo. Pues en esa hambruna, en esa gran necesidad, Dios envió al profeta Elías y lo puso en un lugar llamado el arroyo del Querit. En todos los lugares del reino no había agua, ni una gota, no llovía, no había, los ríos se habían secado. Solo Dios permitió que hubiera un arroyo llamado el Querit, donde había agua solo para el profeta. Pero en todo el reino había una gran hambre y no había nada que comer. Pero Dios mandó cuervos, dice que mandaba por la mañana y por la tarde cuervos que le mandaran a Elías carne y pan. Y así lo hicieron durante 3 años y medio. Elías estaba tranquilo, todos los demás muriéndose de hambre y Elías comiendo. Pareciera ser que hasta hamburguesas, carne y pan. Y por Cuervo Uber le mandaba el Señor 3 años y medio el alimento de mañana y de tarde. Él estaba en paz, tranquilo. Pero un día dijo el Señor: cambio de planes, te voy a reposicionar. Y que manda el Señor a que se seque el arroyo y que se acaben los cuervos. Y ya no hubo ni agua, ni pan, ni carne. ¿Qué pasó, Señor? Tengo otros planes contigo. Pero se acabó mi comida, se acabó mi agüita, Señor, ¿qué hay contigo? Tengo otros planes contigo. Ahora te voy a mandar allá, a la región de Sarepta, porque ya allá tienes comida y tienes agua para que sigas alimentándote. Pero aquí estaba a gusto, pero yo quiero que haya cambio de planes, te quiero mejorar. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Dios le mejoró, pero él no entendía que el habérsele terminado la agua para beber y la comida que tenía era para él una bendición. La miró al principio como una tragedia, dijo: no, me está yendo mal. La gente que miraba a Elías tal vez decía: se le acabó la ayuda de Dios, ya no tiene unción. Miren, el que creía en Dios, para buena cosa sirve, ya ni de comer le da a su Dios. La gente es muy dada a juzgar a las personas. Pero lo que no entienden es que cuando a un hijo o a una hija de Dios le va mal, es que Dios lo que pretende es reposicionarlo, mejorar su situación. Pero siempre tendrá que ser en la escasez. ¿Y por qué en la escasez, dirá usted?
¿Cuándo es cuando las personas tienen más disposición en su corazón de buscar a Dios? ¿Cuando tienen todo o cuando tienen problemas? Por alguna razón los seres humanos tenemos más disposición de creer, de acercarnos a Dios cuando tenemos problemas. Y es en medio de la tragedia, en medio de la necesidad, que Dios busca reposicionarnos, mejorar nuestra situación actual. Y tal vez lo que estés pasando en estos momentos no es una tragedia, tal vez no es algo malo, sino tal vez es el plan que Dios está utilizando para reposicionarte y darte una mejor estatura económica, espiritual o familiar que la que el año pasado, porque lo que Dios necesita es que tú y yo tengamos un próspero año nuevo. Lo que dijo Noemí, dijo, voy a regresar a la tierra de donde salí. Quizás Dios ya haya visitado a su pueblo y ciertamente escucharon que ya Dios había hecho pasar la escasez en el lugar donde vivían antes y regresaron allí. Y cuando regresan de allí, lo que dijo Noemí fueron estas palabras: me fui llena y regresé vacía. ¿Qué estaba diciendo? Me fui para pasar una tragedia, yo iba bien y regresé peor. Esto pudiera considerarse como una tragedia para una familia que se va y pensaba mejorar su situación económica y regresa peor que como salieron. Así le sucedió a esta mujer en la Biblia. Lo que esta mujer no sabía es que Dios estaba entretejiendo un plan con su nuera Ruth, y ya Dios estaba concertando una cita con un hombre rico, muy rico, llamado Boz, porque su nuera había quedado viuda también. Su hijo de Noemí había muerto y ahora era libre para casarse con quien ella dispusiera. Y ya Dios estaba haciendo los amarres con un hombre muy rico para bendecirla a ella por haber decidido no desamparar a su suegra ya anciana y caminar rumbo a la tierra donde Dios tenía sus promesas. Dios utiliza la tragedia muchas ocasiones para reposicionarnos, para terminar bendiciéndonos más, como sucedió aquí en este caso del apóstol Pedro. Pedro estaba frustrado, Pedro estaba desanimado, lavando sus redes, pero cuando Jesús apareció, todo mejoró. Hay algo que yo quisiera decirte. En este año, si tú permites que Jesús aparezca en tu vida, si tú tomas en cuenta a Jesucristo en todas tus decisiones, entonces estarás cumpliendo con algo que tal vez tú no sabes, pero te lo voy a decir. La palabra en Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú decides permitir que Jesús aparezca en tu vida en este año, entonces tendrás un próspero año nuevo. Y las tragedias del 2025 estarán quedando atrás. Porque lo que Dios necesita es utilizar tu tragedia, tu necesidad, para reposicionarte y darte un mejor lugar que el que tenías el año pasado. Y si alguien dice, bueno, hermano, es que todo eso suena muy bonito, pero ¿qué necesito hacer yo para tener un próspero año nuevo? Bueno, te voy a recomendar algo que viene aquí en la palabra de Dios y que hizo el apóstol Pedro. Número 1, lo que hizo el apóstol Pedro fue hablar con Jesús. Pedro estaba con su problema pensativo y ya guardando sus redes. Jesús aparece y comienza a platicar con Pedro. Pedro no se negó, como a veces las personas suelen hacer cuando están en medio de un problema, ¿verdad? Se estresan, se frustran
Tienen el problema encima, llega otra persona a querer platicar y pues ellos tienen el coraje, tal vez la frustración encima y tratan mal a la persona que llega a dialogar, a preguntar o a consultar algo. Pedro no hizo así. Jesús llegó, concertó la plática, entablaron el diálogo y Pedro aceptó platicar con él. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Automáticamente lo que estaba haciendo Pedro era orar. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y con quién estaba hablando Pedro? Con Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Pedro comenzó su día hablando con Dios. Y esto le sirvió para que Dios utilizara su misericordia, su poder y su gracia para reposicionarlo y sacarlo de ese problema donde había caído. De hecho, yo creo que Dios hasta lo planeó para que él mirara el poder que Dios tiene para ayudar a los seres humanos cuando están en medio de un problema. Porque muchos creen que Dios los desampara cuando están en problemas. Y eso es una mentira. Cuando usted está en medio de un problema, en medio de una enfermedad, Dios está más cerca que nunca. Solo está tan distante como lo que usted y yo tardemos en hablar con Él. Dios está al alcance de una oración, tan lejos como lo que nos tardemos en hablar con Él por medio de la oración. Y orar no es otra cosa sino platicar con Dios. Usted puede platicar con Dios como si platicara con el vecino, el primo, el conocido, el cuñado, el familiar, porque Dios así nos pide que lo hagamos, que tengamos confianza con Él, que creamos que nos puede ayudar. Eso es lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche bien, galardonador de los que le buscan, o sea que premia, ayuda, rescata a los que le buscan, porque la mayoría de la gente no quiere buscar. Pueden buscar al abogado, pueden buscar al médico, pueden buscar al que presta dinero, pero muy poca gente atina a buscar a Dios, que es nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, dice la palabra de Dios. Pues lo primero que el apóstol Pedro hizo fue orar. Yo no he visto a nadie en Dios que pueda triunfar en la vida que no sea sino orando. Todos los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia, triunfaron y salieron adelante porque oraban. Y si usted me dice, ¿cómo puedo tener un próspero año nuevo? Yo le diría, orando. Si usted y yo forjamos el hábito, el buen hábito de platicar con Dios todos los días, al iniciar los días, créame que nos va a ir mejor. No porque yo lo digo, sino porque hay demasiadas pruebas en la Biblia y con este caso que estamos leyendo le fue mejor al apóstol Pedro. Escuchó los consejos, Jesús se acercó y le dijo, préstame tus barcas. Ok, aquí están mis barcas. Ahora, déjame hablarles. Jesús comenzó a enseñar a los que estaban en la orilla. Y luego le recomendó, le dijo, ¿sabes qué? Lleva tus barcas más adentro, más adentro. Siguió los consejos que Jesús le dio. Si él no sigue los consejos que Jesús le dio, su pesca hubiera sido nada. Pero decidió creer a Jesús y seguir sus consejos. Y la pesca que tuvo fue tan, pero tan grandiosa que el escritor de la Biblia se quedó corto, porque ahí debería de decir la super mega gran pesca milagrosa. Por poco se hunden de tantos peces que tenían dentro de las barcas. Y la oración para este año 2026 es muy buena recomendación para que Dios nos mejore a usted y a mí la vida económica, la vida familiar y la vida laboral. Ya no se diga la vida espiritual. Esa
Por supuesto que la va a mejorar. La oración es el primer consejo que yo le diría para tener un próspero año nuevo. ¿Y qué otra cosa sería bueno por hacer? Bueno, ordenar las prioridades nuestras. ¿Se recuerda que yo le comenté hace un momento que Mateo 6:33 dice lo siguiente? Ayúdenme a buscarlo. Mire cómo dice la Biblia. Es una recomendación para nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros comenzamos a ordenar nuestras prioridades, iniciando el año nuevo, el año que usted y yo creo que queremos que sea próspero año nuevo, entonces tendremos que ordenar nuestras prioridades. Si buscamos primeramente a Dios y lo que Él nos pide que hagamos, dice Él que todas las otras cosas van a ser añadidas. Y yo creo que haríamos bien en creerle a Dios. Nuestro año va a ser mejor que el siguiente, que el anterior. Será un próspero año nuevo. Porque hay otra escritura que quiero utilizar para afirmar esto que le estoy diciendo. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, es porque Él nos lo está pidiendo, porque Él nos lo aconseja. Vamos a ver lo que Jesús le aconsejó a sus discípulos. Mire, vamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso número 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? El 8, por favor. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Jesús le está diciendo a sus discípulos, si ustedes aprenden a poner a Dios en primer lugar, si ustedes atienden lo que Dios les está pidiendo, les sirven a Él primero, luego Dios les va a servir a ustedes. Pero, ¿qué está diciendo? El orden de las prioridades correctas en Dios es ese. Es exactamente lo mismo que dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Busca primero la voluntad de Dios. Obedece a Dios. Luego Dios va a darte lo que tú necesitas. Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas? Bueno, pues muchas personas primero necesitan satisfacer sus necesidades. Primero tienen que hacer lo que ellos creen que necesitan hacer y luego dejan y piensan, si alcanzo busco a Dios, si alcanzo voy con Dios, si puedo voy con Dios. Ese orden de prioridades no hace prosperar a nadie. A algunos lo logran hacer por sus propios medios, pero la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo si al final pierde su alma? La prosperidad de Dios conlleva también salvación. Él la puede dar. No es su prioridad. No buscamos a Dios para que nos haga ricos, no. Pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidades, cuando tenemos necesidades, Él sí nos pone a nosotros como prioridad. De tal manera, dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Nosotros nos convertimos en la prioridad de Dios. Desde antes de conocerlo, ya éramos su prioridad. Él murió por nosotros en la cruz desde antes que usted y yo naciéramos. Desde antes que usted y yo creyéramos, Él ya murió por nosotros en la cruz. Porque éramos y somos su prioridad. Pero si alguien pudiera cambiar ese orden, y hoy que ya conocemos, que ya entendemos, lo hacemos a Él nuestra prioridad, es exactamente lo que dice aquí. Sírveme a mí primero y después yo te voy a dar de comer a ti.
Búscame a mí primero, atiéndeme a mí primero y yo luego te atiendo a ti. Cualquier persona que quiera un próspero año nuevo tendrá que hacer estas dos cosas para iniciar un próspero año nuevo. Comience a platicar con Dios, que sí se puede. Y ordenemos nuestras prioridades, porque entonces ese es el orden correcto. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego Él nos añade lo que usted y yo necesitamos. Y entonces, ahora sí, hermano, hermana, persona que nos visita, próspero año nuevo, porque esa es la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor, un momentito. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.